espacio para hacer preguntas, no tenemos tiempo ni espacio para hacer preguntas muy grandes, con monos muy grandes, porque nos ocuparían mucho espacio físico. Entonces, la idea es usar ejercicios más bien acotados o simples. Por otra parte, les dije que habían algunas reglas que eran universales para los hidrocarburos. Daba lo mismo si eran lineales o alifáticos, si eran saturados o insaturados, o si eran cíclicos o aromáticos. La idea es que había una regla universal. La regla universal es, usted le va a poner nombre a un hidrocarburo según reglas. Entonces las reglas vienen a ordenar el desorden, pues chiquillos. En el fondo, las reglas es como una normativa, ¿no es cierto?, que permite tener un lenguaje común que pueda ser reconocido por toda la química, y justamente se le llama UPAC porque es la Unión Internacional de Química Aplicada la que le pone el nombre a esta famosa nomenclatura, ¿ya? Entonces la idea es que lo primero es identificar la cadena principal. La cadena principal puede ser lineal, puede ser, ¿no es cierto?, un ciclo, como un ciclo alcano, o puede ser, ¿no es cierto?, un hidrocarburo aromático, o sea, un anillo aromático, un benceno, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes identifican la cadena principal. Y yo les dije, esto es como si ustedes identificaran la cuncuna, identificaran una cuncuna, y esa cuncuna tiene una cabeza y una cola. Y tiene accesorios, que son radicales, dobles o triples enlaces, o grupos funcionales que se le van a ir agregando a la cuncuna. Entonces yo les decía, es como si la cuncuna se pusiera en la cabeza un casco, se pone una mochila, también se pone, no sé, pues, zapatillas, ¿no es cierto?, pares de zapatillas. Acuérdense que tienen hartas patas las cuncunas, entonces se ponen, no sé, pues en distintas posiciones se ponen zapatillas, no se ponen zapatillas en todos los pies, ¿ya? Y entonces, para poder saber dónde se ubica específicamente, en qué lugar de la cuncuna se ubica la zapatilla o en qué lugar de la cuncuna se ubica la mochila, tenemos que ir numerando el hidrocarburo, posicionando todos los accesorios, ya sea enlaces dobles, enlaces triples, radicales, grupos funcionales, y vamos a tratar de darle la menor numeración posible a esa estructura, ¿ya? La analogía que usé, chiquillos de la cuncuna o de la serpiente, puede parecer incluso infantil o quizá a alguno le podría parecer un poco, no sé, como media tonta, no sé, pero lo estoy diciendo porque durante años me pregunté cómo rayo le explico a alguien que no ha visto jamás en su vida química orgánica, cómo rayo le explico de manera más simple, eh, más concreta, el cómo poder, ¿no es cierto?, nombrar un hidrocarburo. Entonces yo dije, ya, se me ocurrió esa idea de hacer una especie de analogía como, no sé, quizá un poco infantil, pero no sabía qué otra cosa más usar, ¿ya? Entonces, el hecho es que esta estructura creo que la estuvimos la nombramos en la última clase, así que si ustedes no han venido, este es como, por así decirlo, un nivel básico que deberían manejar sí o sí en la prueba. Y la idea es la que yo estoy diciendo. Usted identifica la cadena principal. No siempre es la cadena lineal, puede ser horizontal, puede ser incluso que usted tuviera que leer de arriba hacia abajo, ¿ya? No tiene por qué ser siempre la que está a derecha, o sea, eso no es así siempre, ¿entienden? Pero en el fondo, al menos en este ejercicio sí resulta, y luego nosotros identificamos los accesorios. Entonces aquí yo veo que hay una cadena principal que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono, y veo que hay 3 radicales o grupos alquilo que son derivados de los alcanos, donde tengo 2 metiles, que son CH3, derivados del metano, y tengo un isopropil, que les dije que es un radical especial que había que saberse. Entonces, la idea, ¿no es cierto?, es que uno elige un lugar donde empezar a contar, ya sea de la izquierda a la derecha o de la derecha a la izquierda, y eso en función de cuál es la contabilidad que me da la menor numeración posible a la cuncuna. Entonces, por ejemplo, en este caso en particular, nosotros vamos a decir que el radical que tenga mayor cantidad de átomos de carbono es el que nos va a dar la discriminación desde dónde empezamos a contar, ya sea de la izquierda a la derecha o de la derecha hacia la izquierda. El radical de mayor tamaño es el que nos da como el tips o la clave para identificar la cabeza. Entonces usted me dice, la cabeza no sé dónde está, ya, pues la cabeza resulta que está aquí, ahí le voy a poner el ojo, y ahí está la antena. Y usted me dice, ¿por qué está ahí a la cabeza? Porque resulta que tengo un isopropil, y el isopropil le gana a los metiles en tamaño. Entonces, lo que esté más cerca, el extremo que esté más cerca del isopropil, es donde va a estar la cabeza de esta cadena.
y desde ahí yo voy a empezar a contabilizar carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7. Entonces esta cuestión, rápidamente, porque no quiero detenerme mucho en este ejercicio, porque ya lo habíamos visto, si no me equivoco. Díganme si también cuando se escuche mal o algo no lo entiendan, sobre todo si son nuevas o nuevos, me dicen, ¿ya? Esto era un 3-isopropil 2,5 dimetilheptano. Heptano porque tiene 7 átomos de carbono y es un alcano saturado, solamente tiene enlaces simples carbono-carbono, lo que le da la terminación ano, o de la familia de los alcanos. Tengo, ¿no es cierto?, un heptano. Luego tengo que enumerar todo lo accesorio. En este caso, en la cuncuna, tengo 2 metiles, uno en posición 2 y uno en posición 5, teniendo la cabeza claramente diferenciada en la izquierda. Y tengo un isopropil en posición 3. Se nombra así porque yo uso el alfabeto. El alfabeto es lo que me ordena los radicales o los grupos alquilo. Así que la I va antes que la M. Usted no me dice, profe, la I va antes que la D. No, la D aquí, el D aquí no tiene, el D es un prefijo que se usa cuando yo tengo más de un grupo alquilo, enlace doble o triple, o grupo funcional que se repite, pero no tiene que ver con el alfabeto, el D o el TRI, ¿ya? Aquí yo estoy considerando la M como el alfabeto y el I, ¿sí? Ya, esto es un detalle, es una tontería esa cuestión del alfabeto, chiquillos, pero simplemente quiero que entiendan que esto sería un 3-isopropil 2,5 dimetilheptano. No sé si se entiende. ¿Alguien que no haya venido lo entiende más o menos? Ya, los que han venido, me refiero, chiquillos, chiquillas, me imagino que algo se acordarán de lo que estuvimos viendo en clase. Así que ya, vamos avanzando, ¿ya? Tengo que ir avanzando. El metil, el metil es cuando usted identifica asociado a una cadena principal, un radical. Los radicales tienen nombre, como les dije anteriormente. Cuando hay un CH3 se llama metil. Cuando hay un CH2, CH3 se llama etil, porque tiene 2 carbonos. En este caso tengo un isopropil, que es un radical especial. Ahí está la tabla que les mostré hace un rato atrás, que tenía que aprenderse de memoria. La tabla que les mostré en la diapo anterior, que tenía que lamentablemente aprenderse de memoria. Sobre todo si usted nunca tuvo orgánica, o pasó mal orgánica, tiene que aprenderse ese mono de memoria. Entonces, los radicales usted les pone el nombre. CH3 se llama metil y se lo aprende de memoria. Esta cuestión se llama isopropil y se lo aprende de memoria. Y tienen que usted reconocerlo cuando le coloquen esa estructura en el mono. Entonces, esto es como reconocimiento, es como cuando usted aprende el abecedario y aprenden a nombrar las cosas, los objetos. Es como que, no sé, esto se llama lámpara, esto se llama abeja, esto se llama, no sé, lápiz. Y bueno, ¿por qué no le puse, no sé, pastel? Bueno, no se llama pastel, se llama lápiz. ¿Ya? Entonces es como que, y esto es lo que tendrían que hacer, irse aprendiéndose el nombre de los radicales. No sé si respondí aquí la pregunta. Sí, los que faltaron me están escribiendo por interno aquí, chiquillos, por eso estoy hablando de esto. Tienen que aprenderse esta tablita que puse aquí. Y esta tablita se la aprenden de memoria. O sea, no tenemos otra opción. Es igual que los nombres de los hidrocarburos, no tenemos, hay que aprendérselo. ¿Ya? Ya vamos avanzando. Entonces, respecto de los hidrocarburos que son con dobles o triples enlaces, siempre es la misma regla, chiquillos. Así que aquí no agregamos nada nuevo. Usted me dice, nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. Sigue siendo la misma regla, incluso si tuviéramos un ciclo o un aromático. Y la regla es, identifique la cadena principal. Luego, una vez que identifica la cadena principal, usted lo que va a hacer es ubicar la cabeza de la cuncuna. Ubicar la cabeza de la cuncuna. Entonces, si hay un ejemplo en donde la cabeza no es claramente identificable, porque están en igual distancia la cola de la cabeza, entonces usted dice, bueno, me da lo mismo dónde está la cabeza al final, lo voy a nombrar así nomás porque está equidistante. La otra cosa, ¿no es cierto?, es identificar todos los accesorios, sean metiles, etiles, propiles, lo que sean, y obviamente numerar, como les dije, identificando la cabeza y posicionando según posición de carbono los radicales, su grupo alquilo, y posicionando el doble o triple enlace según posición de enlace. Entonces, quizás la única como cosa novedosa de los enos y los inos, o los enlaces dobles o triples, que es la misma cosa, sería que cuando usted tiene un doble enlace o un triple enlace, ya no puede ser la terminación ano, sino que la terminación va a ser eno si es un doble enlace, y si hay un triple enlace, la terminación va a ser ino. Por otra parte, como les decía, una cosa es numerar según carbonos y otra cosa es numerar según enlace. Aquí lo voy a poner en romano. Enlace 1, enlace 2,
enlace 3, enlace 4, enlace 5. Entonces aquí yo tengo un enlace doble, o sea, un eno, en posición 1. Y tengo 6 carbonos en total. O sea que es un hexano, por así decirlo, o una cadena de 6 carbonos. Hex es el nombre que se tienen que aprender de memoria para 6. Tiene un doble enlace, por lo tanto es un alqueno, y está en posición 1. Así que esto es un 1 hexeno. Y luego me doy cuenta que en el carbono 3, en posición 3 del carbono, en el carbono 3, sabiendo que la cabeza se encuentra en este lado, esto es un propil, o sea, un radical de 3 átomos de carbono. Después usted me dice, pero profe, ¿cómo identifico la cabeza? La cabeza la identifico porque yo voy a buscar dónde se encuentra más cerca, qué extremo se encuentra más cerca de un radical, como ya les dije, o de un grupo de radicales, o de un doble o un triple enlace. Eso es lo que me da el indicativo. Es como si usted estuviera buscando la cabeza, es como si usted quisiera buscar la cabeza de una persona. Supongamos que, no sé, es que no sé, el ejemplo no es como muy adecuado. No sé, es como si un extraterrestre llegara acá a la Tierra y dijera, ya, ¿cómo voy a identificar dónde está la cabeza de la persona? Entonces es como que aprendiera que la gente usa normalmente sombrero o tienen, no sé, el pelo en la cabeza, no sé. Estoy diciendo una tontería, como identificando la cabeza a través de algo que sea como identificable. Entonces aquí pasa lo mismo. Si usted tiene un doble enlace o un triple enlace cerca de un extremo, eso inmediatamente nos indica que tenemos la cabeza. Y si tenemos radicales también. Y mientras más grande el radical, más indicativo de que estamos, por ejemplo, cerca de la cabeza. Entonces aquí el doble enlace es lo que nos da la jerarquía, desde donde, o nos da la clave desde donde empezamos a contar, o sea, desde la izquierda hacia la derecha. Y esto sería un 3 propil, 1 hexeno. 3 sería la posición del propil, que es el radical, y 1 sería la posición del eno en el hexeno, o sea, en la cadena de 6 átomos de carbono. Luego acá, usted me dice, profe, ¿dónde empezamos a contar? Aquí se dan cuenta que da lo mismo, porque tanto el doble enlace como el metil están equidistantes de los extremos. Así que aquí da un poco lo mismo si usted empezaba a contar desde la izquierda a la derecha o de la derecha hacia la izquierda. Así que aquí supongamos que yo digo, ya, este es el carbono 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4 y este es el 5. O sea que esto es un pentano, ¿no es cierto? Pero como tiene dos enlaces dobles, yo sé que es un eno, pero le voy a anteponer el prefijo di porque tiene dos enlaces dobles. Entonces es un pentadieno, porque tiene dos enlaces dobles. Así como ustedes dicen que tienen dos metiles o tres metiles y le tienen que poner un prefijo di, tri o tetra, de la misma forma cuando tengo más de un doble enlace le voy a poner prefijos di, tri o tetra. Entonces, fíjense bien, aquí va la posición de enlace. Enlace 1, enlace 2, enlace 3 y enlace 4. 1,4 pentadieno. ¿Sí? Y luego aquí la posición del metil, que estaría en posición 3. Ya, eso entonces es como, no sé si se entiende, para los que vinieron la última clase, imagino que esto sí tiene que estar como más claro. Los que no han venido, la idea es que traten de ponerse al día con las reglas generales, que son identifique la cadena principal y luego otorgue la menor numeración posible a ese hidrocarburo, nombrando, ¿no es cierto?, todos los radicales, dobles o triples enlaces que tenga la cadena, posicionándolos en la cadena principal, pero siempre identificando un lugar desde donde yo empiezo a contar. Y por eso les dije que la idea es identificar la cadena principal y luego otorgar la menor numeración posible a esa cadena, que sería traducido al español, identificar la cabeza de la cuncuna para empezar a contar, ¿no es cierto?, los carbonos de la cadena y empezar a posicionar los radicales o los enlaces dobles o los enlaces triples. ¿Ya? Ya, aquí no sé, no quiero detenerme mucho en estos ejemplos, chiquillos, porque, a ver, quizá, de hecho, estos ejemplos exceden a lo que es la PTU. Entonces, por eso es que no quiero como traer como ejercicios de colegio o de algún preu, porque a veces esos ejercicios, bueno, nos sirven igual para aprender, pero no son como muy PTU, ¿ya? Ya, por ejemplo, voy a mencionar estos dos de aquí, este de aquí y este de acá, ya solo por un tema, ¿no es cierto? Entonces, yo les dije que cuando tengan un hidrocarburo que solamente tenga enlaces simples carbono-carbono, o sea, un palito, ustedes hablan de alcanos, ¿ya? Y los alcanos terminan en ano, obviamente.
y les colocamos el nombre según cantidad de átomos de carbono, y obviamente posicionamos los radicales según ubicación de carbono, identificando obviamente la cabeza de la cuncuna y su cola, ¿ya? Cuando yo tengo un doble enlace o un triple enlace, dijimos que la familia cambia, porque si tengo un doble enlace la terminación es eno, y si tengo un triple enlace la terminación es ino. Si yo tengo más de un doble enlace o más de un triple enlace, es lo mismo que si yo tuviera más de un metil o más de un etil, o sea, estos radicales. Yo tengo que anteponer un prefijo, que es di para 2, tri para 3 y tetra para 4, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tengo una cadena principal, supongamos que esta. Y la cadena principal tiene que ser la que incluya los enlaces dobles o enlaces triples, y tiene que ser ojalá la cadena más larga. Ya, entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Usted me dice, ¿por qué empezó a contar desde la izquierda hacia la derecha? Porque aquí tengo un triple enlace y acá también. Entonces usted me dice, bueno, están a igual distancia. Sí, pero si ustedes se fijan, están a igual distancia los triple enlaces, pero resulta que yo tengo esta cuestión aquí, que es un radical o un grupo alquilo, ¿no es cierto?, que se encuentra más cerca del lado izquierdo que del lado derecho, ¿se fijan? O sea que si yo hubiera empezado a contar desde acá, este habría estado en una posición mayor. Por eso les dije que la regla dice, identifiquen la cadena principal y luego otorguen la menor numeración posible al hidrocarburo. Y para otorgar la menor numeración posible al hidrocarburo tenemos que identificar una cabeza y una cola. Y la cabeza se identifica cuando yo tengo un doble o un triple enlace más cerca de un extremo, o cuando yo tengo, además del doble o el triple enlace, radicales que se encuentran más cerca de un lado o un extremo. Entonces, en este caso, es el triple enlace que estaría a igual distancia, ya sea de izquierda hacia la derecha o de derecha hacia la izquierda, pero el radical que está aquí es el que me va a ayudar a discriminar. Entonces es como el triple enlace más el radical aquí, lo que me indica claramente que la cabeza se encuentra en este lado y aquí está el ojo y la antena, ¿se fijan? De la cuncuna. No sé si las cuncunas tienen antena ahora que lo pienso, ¿ya? Pero en fin, la cosa es que habrá alguna especie que sí probablemente, ¿ya? Pero no recuerdo alguna especie en particular que tenga antena. La cosa es que en el fondo quiero que vean que la discriminación para empezar a contabilizar, en este caso, desde la izquierda hacia la derecha, por sobre la derecha hacia la izquierda, fue porque yo tenía el triple enlace más el radical, ¿ya? ¿Se entiende eso, chiquillas, chiquillos? Entonces, vayan diciéndome, ya, o me escriben en el chat. Sí, profe, se entiende súper bien. Ya, súper. Lo que pasa es que me preocupa la gente que no ha venido. Ese es el tema, ¿ya? No estoy pensando solo en lo Es que mejor en los igual hay que me... gente que Porque no, que recién conocen el preo porque lo sí, envié el link en otro grupo. Entonces la gente ya, igual quiere estar como más atenta que me hable aquí por el interno para agregarlo sí, y que no, estén en el correcto. y si es posible que organicen un grupo de estudio que a lo mejor puedan apoyarse entre ustedes y a lo mejor ofrecer nivelación, porque esa sería la única alternativa, o si no esperar hasta fin de año que hagamos repaso. Pero en el fondo, al final, en la iniciativa y como la motivación principal que dan ustedes también, pues chiquillos, ¿sí? Ya, en fin, la cosa es que si alguien ha venido a mis últimas clases, esto que estoy diciendo no debería ser chino, sino que debería estar claro, o debería estar en su mayor parte claro, ¿ya? Para una persona que recién se viene incorporando y que a lo mejor esto no lo vio o se le olvidó, puede ser más complejo, pero estoy haciendo un esfuerzo para que traten más o menos de agarrar un poco la dinámica, ¿ya? Entonces, en primer lugar, ¿qué les dije que hay que hacer? Identificar la cadena principal, identificar la cuncuna. Esa cuncuna tiene un nombre según la cantidad de átomos de carbono, que hay que aprenderse de memoria. Como les dije, 1 met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 ex. Como acá tengo 6, tengo hexa, o ex, el prefijo. Luego me doy cuenta que esto no es un alcano, porque no puede terminar en ano porque tiene enlace triple. Por lo tanto, la terminación es en ino. Y más encima tengo dos triple enlaces, así que es un diino. Por lo tanto, es un hexadiino. Y tengo que obligatoriamente ubicar los enlaces triples, porque no es como que usted diga, ya, tengo un diino y chao. No, tenemos que identificar dónde se encuentran los triples enlaces, o los dobles enlaces si fuera un eno, dónde se encuentran los triples enlaces en posición de enlace. Entonces, si la cabeza se encuentra acá, con la antena, este sería el enlace 1, este el enlace 2, este el enlace 3, este el enlace 4 y este el enlace 5.
O sea que tengo un enlace en posición 1 de enlace y un enlace triple en posición 5. Por eso es que es un 1,5 hexadiino. Y lo que me quedaría para posicionar sería el radical, o sea, este grupo alquilo que se llama etinil. ¿Por qué etinil? Porque es un dos carbonos, y la terminación il es porque, o sea, eti es porque tiene un triple enlace. Porque yo tengo un etano, tengo un eteno y tengo un etino. Entonces usted me dice, ¿en qué se diferencian, profe? Se diferencian en que el ano tiene solo enlace simple, el eno tiene solo un enlace doble y el ino tiene un triple enlace. O sea, este es un etino, ¿sí? Entonces, 3-etinil 1,5 hexadiino. ¿Ya, chiquillos? Me tienen que decir cualquier cosa, ¿ya? Ya, explico este último ejemplo de aquí porque quiero mostrarles preguntas de EMRE. No saco nada con mostrarles preguntas, o sea, así de PREU, si necesitamos ver las preguntas reales, ¿ya? Ya, fíjense aquí, tengo acá un ino, obviamente, porque yo sé que tengo triple enlace y el triple enlace le gana al doble. Entonces usted me dice, profe, yo tengo un doble. Sí, tengo un doble enlace aquí y tengo dos triple enlaces. Aquí no importa la cantidad, chiquillos. Lo que importa es que el triple enlace le gana al doble. Así que si yo tuviera que hacer una escala de jerarquía, sería la siguiente. Los radicales son los más penca que tienen en la escala, ¿ya? O lo que tiene menor jerarquía. Luego los radicales, dentro de ellos, tienen jerarquía según número de átomos de carbono. O sea que el más grande, o el que tiene mayor longitud, o mayor cantidad de carbonos, sería el radical que tiene mayor jerarquía. Entonces usted me dice, ¿para qué esta jerarquía? Esta jerarquía es para saber dónde colocamos la cabeza. Ya le dije, si nosotros somos un extraterrestre y llegamos a la Tierra, ¿cómo podemos identificar dónde está la cabeza del ser humano? Entonces usted dice, en la cabeza tenemos la oreja y tenemos el pelo. Ya, no sé si me están siguiendo. Es como, ¿cómo identificamos? Si yo tengo una cadena y solamente tiene radicales, ¿cómo yo identifico desde dónde empiezo a contar? Porque a lo mejor yo tengo muchos radicales, ¿se entiende? Y por eso les puse un ejemplo hace un rato atrás de lo alcano, ¿no es cierto? Que era este ejemplo de aquí, este ejemplo acá, donde yo le decía, miren, aquí tengo metiles y tengo el isopropil. ¿Quién es el que tiene más jerarquía de todo esto? Entonces usted me dice, el más grande. Por lo tanto, la cabeza de la cuncuna se encuentra a este lado, ¿no es cierto? Porque el isopropil está más cerca del extremo de este lado. Entonces voy a empezar a contar desde la izquierda hacia la derecha porque ya encontré la cabeza acá. Entonces cuando tengo solo radicales en un alcano, la jerarquía la lleva el radical más grande y eso me ayuda a identificar la cabeza. ¿De acuerdo? ¿Por qué tiene un il al final? Porque todos los radicales o grupos alquilo terminan en il. Todos los radicales o grupos alquilo terminan en il, porque son accesorios, son hidrocarburos chiquititos que se agregan a una cadena principal. Por eso terminan en il. ¿De acuerdo? Todo lo que es radical o grupo alquilo, que son hidrocarburos chiquititos, terminan en il. Por eso se llaman ¿cómo se llama? Grupos alquilo, así se llaman. Radicales o grupos alquilo. Ya, entonces, como les decía anteriormente, acá tenemos una cadena. Esta es la principal. Esta cadena tiene enlaces triples y dobles. Entonces usted me dice, profe, tengo un enlace doble y además tengo un triple. Sí, pero el triple enlace tiene más jerarquía que el doble. Así que si yo tengo un triple y además tengo un doble, el doble fregó. El que tiene más importancia es el triple. Si usted me hubiera dicho, profe, tenemos 3 dobles y un triple, ¿quién gana? El que gana es el triple, aunque tenga 80 dobles, porque la escala de jerarquía es así. Para identificar la cabeza de la cadena, usted sabe que los radicales, el más grande es el que se supone cuando tengo solo enlace simple, el que me da para identificar la cabeza. Cuando tengo enlaces dobles y tengo radicales, el doble le gana a los radicales. El doble le gana a los radicales. Luego si tengo triple, el triple le gana al doble y que a su vez le gana a los radicales. No sé si me están siguiendo la lógica de esto. Y finalmente tenemos los grupos funcionales que serían como los más jerárquicos, ¿ya? Entonces, volviendo a lo anterior que les decía, ¿ya? Yo tengo, ¿no es cierto?, una cadena principal.
que sería la cadena que tiene mayor longitud o la que tiene los elementos de mayor jerarquía, que son los enlaces dobles o triples o eventualmente los grupos funcionales. Eso es lo que tiene que incluir la cadena principal. Y me doy cuenta que tengo enlaces triples y dobles. Entonces el nombre de hidrocarburo no va a ser un eno, porque como el triple enlace tiene más jerarquía, inmediatamente esto pertenece a la familia de los alquinos. Así que la terminación va a ser ino. Me doy cuenta que tengo, además de tener dos triple enlaces, tengo además metiles. De hecho, tengo dos metiles. Entonces tengo un dimetil, ¿no es cierto? Ya, ¿cómo identifico la cabeza de la cuncuna? Yo tengo que buscar cuál es el triple enlace que se encuentra más cercano a un extremo, porque la premisa que está detrás de esto es identifique la cadena principal y luego otorgue la menor numeración posible al hidrocarburo. Entonces, yo sé que esto tiene 8 átomos de carbono, así que es un octano, por así decirlo, es un octadino, ¿ya? El punto es que ¿de dónde empiezo a contar? ¿Desde la izquierda hacia la derecha o de la derecha hacia la izquierda? Si yo empezara a contar desde este lado, me doy cuenta que el triple enlace queda en posición 2. Y este, o sea, el triple enlace, quiero decir. Y luego, este otro triple enlace queda en posición 5, ¿sí? Y luego el enlace doble queda en posición 1, 2, 3, 4. Queda en posición 4, ¿ya? Entonces, al final, si se dan cuenta, numerar desde este lado me da una numeración mayor que si yo numero de este otro. Porque si numero desde la izquierda hacia la derecha, me da posición 1, 6 de los inos. Siempre tengo que buscar la menor numeración, ¿se entiende? Entonces, acá tengo un triple enlace que está cerca del extremo, de un extremo. Eso me va a indicar inmediatamente que tengo la cabeza de la cuncuna. ¿Se fijan? El metil está en posición 4, y hay otro que está en posición 5, que al final los metiles como que están equidistantes, así que no hay una diferencia con eso, pero la discriminación va a venir del triple enlace, que se encuentra prácticamente a un lado de la cabeza. ¿Ya? Entonces, esto es un octano que tiene dos inos o un diino en posición 1,6 y además tiene un doble enlace en posición 4, suponiendo que este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7, carbono 8, y este sería enlace 1, enlace 2, enlace 3, enlace 4, enlace 5 y enlace 6, empezando a contar desde la izquierda hacia la derecha. Si yo contara al revés, me daría una mayor numeración. Si yo contara al revés, me daría una mayor numeración. Los metiles estarían en la misma posición, 4,5 dimetil, y el eno también estaría en posición 4, si yo contara desde la derecha hacia la izquierda. Pero los inos estarían en una posición más alta, porque estarían en posición 2,6, y ya les dije que lo que tenemos que buscar es la posición más baja. Otorgue la menor numeración posible a la cadena. ¿Ya? Entonces, este ejemplo que estoy dando aquí es un ejemplo que difícilmente le saldría en común. Un ejemplo así saldría en mención química, pero no en módulo común obligatorio. Por eso es que no quiero perder el tiempo con ejemplos así, ¿ya? Ya, chiquillos, entonces voy a mostrarles ejercicios, porque... Ya, pero antes de ver un ejercicio, quiero solamente mostrarles algo rápidamente. Yo mencioné la última clase, lo mencioné, y si no, lo digo ahora, que así como tienen alcanos, que son hidrocarburos saturados, que tienen enlaces simples carbono-carbono, también tiene ciclos, que son estructuras cerradas, que contienen enlaces simples carbono-carbono, o que a veces pueden tener un doble o un triple enlace. Cuando yo tengo una estructura que tiene solo enlaces simples carbono-carbono, es un ciclo, y va a ser un ciclo alcano. Yo le voy a colocar el nombre a la cadena según la cantidad de átomos que tenga. Y es la misma regla que se aplica para los hidrocarburos lineales. Si tiene 3, es prop. Si tiene 4, es but. Si tiene 5, es pent. Y así sucesivamente. ¿Ya? Ninguna... Y las rayitas, como les dije, representan los enlaces simples, carbono-carbono. Si yo tengo un enlace doble, obviamente representa... O sea, si tengo 2 palitos, representa un enlace doble. Y si tuviera 3 palitos, representaría un enlace triple. Eso tienen que sabérselo, ¿ya? Cuando tengo una figura, así como una figura geométrica, esa no es una figura geométrica. Esto ya corresponde a un hidrocarburo, donde sabemos que cada vértice es un átomo de carbono, y ahí además hay implícito hidrógeno. Yo les pasé eso a los que han venido a clase,
les dije que ustedes tienen que ir descubriendo cuántos hidrógenos hay en una estructura así. Y usted me dice, pero no sé cuánto hay. Lo que pasa es que yo pasé en clases que el carbono es tetravalente y como máximo tiene que tener 4 palos. No me importa si son 2 enlaces dobles o un triple y un simple, son 4 palos en total. Como sea, tiene 4 palos. Por lo tanto, si yo tengo hidrógenos, esos hidrógenos van a estar usando algún palo o enlace covalente del carbono. Entonces, no me puedo pasar. Tiene que haber siempre respeto por la cantidad de enlaces máximos que puede tener el carbono. Y esto que hice aquí fue completar la cantidad de hidrógenos que tenía este mono, por ejemplo, y ver qué es lo que hay en cada vértice. Así que ahora cuando vean una figura geométrica o vean un triángulo, esa cuestión no es un triángulo. Esa cuestión corresponde a un hidrocarburo, ¿ya? Nosotros empezamos a contabilizar en los ciclos desde donde ustedes tengan un enlace doble o un enlace triple, porque el enlace doble o el enlace triple tiene más jerarquía que el radical. Entonces nosotros, cuando tengamos un ciclo, ubicamos, si yo tengo un ciclo alcano, yo voy a ubicar el radical. Voy a poner un ejemplo al tiro mejor para... Ya, aquí, por ejemplo. Si yo tengo un mono así, usted dice, ya, ¿qué es lo que es eso? Ya le dije que cada vértice corresponde a un átomo de carbono, entonces ya no vean más estas figuras como si fueran figuras, porque no son figuras. Los palos representan enlaces covalentes que se establecen entre los átomos. Así que, por favor, ya necesito que olvídense de que son figuras geométricas estas cuestiones. ¿Ya? Ahí completé. Cada palo representa un enlace covalente. Entonces acá tengo un hidrocarburo, un radical que se llama isopropil. Entonces aquí el carbono 1 va a estar donde está el radical. Y tengo un solo radical, si ustedes se fijan aquí, que es el isopropil. Pero, por ejemplo, yo podría haber puesto aquí un CH3. Si yo coloco un CH3 ahí, o sea, un radical, o sea, ahora tendría 2 radicales en este mono. Entonces usted me dice, ¿cómo contamos eso? Bueno, la misma regla que les dije yo recién. Cuando tenga un alcano, sea saturado o lineal, yo voy a empezar a contar desde donde tenga el radical más grande, porque eso es lo que da jerarquía. Y luego voy a tratar de dar la menor numeración posible al hidrocarburo. Entonces, ¿qué sale más cerca? ¿Contar en contra de las manecillas del reloj o a favor de las manecillas del reloj? ¿Se fijan? Que no es lo mismo ir contra el reloj o a favor del reloj, porque si yo voy en contra del reloj, este sería el carbono 1, supongamos que tenemos el metil aquí enchufado, carbono 1, carbono 2 y carbono 3. Entonces usted toma el camino más corto en el ciclo. El ciclo está cerrado, así que usted se lo imagina como si fuera un reloj. Usted busca el camino más corto y va numerando los carbonos. ¿Se fijan? Entonces ahí seguimos aplicando la misma regla. Identifique la cadena principal. Luego, otorgue la menor numeración posible al hidrocarburo, sea cíclico y lineal. La menor numeración significa la distancia más corta. La distancia más corta. ¿Sí? Aquí en el ciclo la cabeza sería, la cabeza la identificaríamos según el radical o el doble o el triple enlace que tenemos en el mono. Aquí yo no tengo un doble enlace, pero si hubiera un doble enlace, nos indicaría que hay que empezar a contar desde el doble enlace. ¿Ya? Cuando tengan, ¿no es cierto?, cadenas largas, usted me dice, yo veo un serrucho y no es un serrucho. Ya le dije que cada vértice corresponde a un carbono con hidrógenos y los palos representan enlaces covalentes. Así que aquí no hay un serrucho y eso no es un triángulo. ¿Se fijan? O sea que la cuestión cambia. Después hay gente que dice, ya que fácil es. Sí, pero hay gente que se complica con estos ejercicios porque cuenta mal. Por ejemplo, acá yo tengo un ciclo pentano que está como radical de una cadena principal. Y usted me dice, ¿pero por qué radical, profe? Porque cuando la cadena principal siempre corresponde a la que es más larga. Entonces, la cadena principal aquí no es el ciclo, es esta cadena que ustedes tienen aquí de carbono. Entonces hay gente que, por ejemplo, cuenta mal esta cadena y empieza a contar aquí. Dice carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7. Ah, esto es un heptano, profe. No, no es un heptano. Porque ya le dije que el ciclo es una cosa que está enchufada a la cadena principal. Entonces, este carbono no se puede contar como si fuera parte de la cuncuna, porque esto es un accesorio, ¿se entiende? El carbono que va a ser el número 1 de esta cuncuna que tienen acá, va a ser este de aquí. Esto es un enlace nomás que está enchufando a este hidrocarburo cíclico a esta cadena.
Bueno, y aquí también tengo un metil. Entonces esto es un 1 ciclopentil. ¿Por qué? Porque tengo el ciclopentano enchufado a la cadena. 3 metil, porque tengo un metil en posición 3. Hexano, porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. ¿Sí? ¿Se fijan? Para las personas que no han venido, esto puede ser más confuso, ¿ya? Porque insisto, es como no ha venido a última clase, es más difícil, ¿ya? Pero lo demás me refiero, no sé si me siguen, los que han estado viniendo, ¿se entiende la ilógica de cómo nombrar? Estamos aplicando las mismas reglas, chiquillos, no ha cambiado, lo que he estado diciendo en las últimas 2 clases, la misma cosa. Ya, tengo que ir avanzando, Profe, es posible que igual esto lo vamos a me seguir hagan, repasando, ya, así que es posible que me aparezca, por ejemplo, nombrar una cadena y le metan un ciclo, pero le van a meter lo más básico, ¿no? no, no, Amaro, lo más común es que les salgan ejemplos o monos que son más comunes. Les voy a mostrar al tiro un ejemplo, porque podría seguir hablando de esto, y mejor vayamos a un ejemplo concreto. Ya, por ejemplo, eh, ya, esta es una prueba admisión 2021, así que esta es súper reciente y es súper representativa. Y esta es una pregunta de módulo común obligatorio, a propósito de lo que yo estoy pasando a ustedes. Entonces, aquí tienen un ciclo, si se fijan, y tienen ahí varios radicales, que son CH3, que ya les dije que tienen un nombre y ustedes se los tienen que saber de memoria, y lo único que es raro aquí es que haya un cloro ahí. ¿Ya? Para el que no lo sabe, y de hecho no eso no lo he pasado, cuando yo tengo átomos de cloro, o de flúor o bromo, que son del grupo de los halógenos, ¿ya? Flúor, cloro, bromo, eso corresponde a un grupo funcional, que se llaman los haluros de alquilo, son los halogenuros, o los halógenos, se les llama. Entonces es un grupo funcional. Ya, pero igual, no se compliquen con eso. Si los grupos funcionales igual los vamos a ver. Solamente quiero que entiendan cuál es la dinámica o el nivel del ejercicio que les pueden poner. Mi intención, chiquillos, sobre todo los que son nuevos, no es que salgan expertos escuchándome hablar 5 minutos, porque eso no es imposible, o estando en una clase conmigo. La idea es que vean cuál es el nivel. Entonces usted se va a comparar. Si usted ve esta cuestión y no tiene idea cómo nombrarlo, entonces tiene de aquí a fin de año para ponerse al día con esto y dar una PSU exitosa cosa que si le colocan un mono así o parecido, usted sepa responder. Y no que diga, no sé qué hacer aquí. Para los que han venido conmigo, yo esperaría que sí lograran llegar a la respuesta correcta. Sobre todo considerando lo que hoy día hablé o agregué, ¿no es cierto?, lo de las clases anteriores. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. ¿Cuál sería la cadena aquí principal, chiquillos? De partida, la cadena, este mono es El benceno cíclico, es sería el aromático. principal. Ya, ya, vamos por partes. Tenemos varios tipos de hidrocarburos. Tenemos los que son hidrocarburos lineales o Ah, de tiene toda la cadena, razón, es que un pueden ser hexano. ramificados o no. Puede tener usted hidrocarburos cíclicos, que son cerrados, que pueden tener radicales o no también, y puede tener aromáticos, que se representan siempre con un círculo al centro, o que tienen 3 dobles enlaces, y esto no es, efectivamente, no es un benceno, es un ciclo hexano, como bien usted me Sí, decía. sí. Entonces, acá tengo carbono, ¿no es cierto? Y se supone que está lleno de hidrógeno. Ya, entonces mi pregunta es, ¿cuáles son los radicales acá? Y bueno, tenemos cloro y metil. Ya, Y muy bien. O según sea las que tenemos, reglas del alfabeto, tendríamos que empezar, obviamente, carbono 1, donde está el cloro. ya, ¿por qué? Porque recién les dije, el grupo funcional es lo que tiene más jerarquía. Luego el triple y después estaba el doble enlace y después estaba el radical. ¿Se acuerdan que les hice esta escala? Les dije, el radical está como en lo menos importante. Luego viene el enlace doble, luego le viene el triple y después los grupos funcionales. ¿Ya? Entonces, en general estoy hablando, porque hay excepciones igual. Entonces, como bien decía Cámaro, y me imagino que en el chat varios están diciendo, tienen aquí el carbono 1, ¿no es cierto? Que sería el cloro. O sea que sabemos que hay un cloro en posición 1. Eso es lo que sabemos inmediatamente. Hay un cloro en posición 1. Y de hecho hay 2 opciones. Inmediatamente uno podría, sabiendo eso, ya podría llegar a la respuesta correcta. Pero Amaro acaba de decir que no hay un benceno también. Entonces esta cuestión está mala. Porque lo que tenga benceno o bencil, sabemos que está malo.
porque acabamos de decir que el benceno tiene como un anillo, no esta cuestión. O sea que el alumno que no sabe quién es el benceno, que ya lo pasé en clase, ¿se acuerdan que le hablé del benceno? Y si no, lo voy a hablar ahora brevemente. ¿Ya? Entonces, cuento corto. ¿Cuál sería, chiquillo, la respuesta correcta entonces? La alternativa D, muy bien, 1-cloro, 1,22 trimetil ciclohexano. Ciclo, ¿por qué un ciclo? Hexano, porque tiene 6 átomos de carbono, y termina en ano porque es solo saturado, solamente tiene enlace simple. Luego yo tengo que nombrar la posición de los metiles, que son 3. Posición 1,2,3, perdón, 1,2,2, perdón, trimetil ciclohexano. Perdón. Y luego tengo el cloro en posición 1. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Voy a borrar esto, chiquillas, chiquillos. Ya, yo sé que esto puede ser quizás difícil para alguien que nunca lo ha visto, pero este es como el nivel que deberían ustedes, más o menos, como pensar que les podría salir en la prueba. Ya, este es como el nivel, ¿entienden? De aquí hacia arriba es donde usted debería saber. O sea que, como mínimo, debería saber nombrar un alumno que va a la PTU, ya sea técnico profesional. De hecho, esta es una prueba técnica profesional la que le estoy proyectando, o científico humanista. Tiene que saber, esto es como el nivel base, o es lo que deberían como dominar al momento de la prueba, ¿entienden? ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillas? Chiquillos, voy a poner otro ejemplo, voy a borrar. Ah, no, era otro ejemplo. ¿Cuál era? Ya, Esta es del año 2020, así que también es reciente. Fíjense que aquí me están diciendo cómo se llama este mono. O sea, que es una pregunta de nomenclatura UPAC, de cómo se llama este mono. Esta también es de la prueba técnica profesional, pero da igual, si en el fondo estas son preguntas de módulo común obligatorio. Ya, entonces, chiquillas y chiquillos, ¿cuál sería la cadena principal aquí en este mono? ¿Cuál es la cadena principal? ¿O cómo se llama la cadena principal? Este es el nivel de preguntas, chiquillos, que les va a salir. ¿Propano? Sí, Muy bien, propano, muy bien. me confundí un poco, como uno está acostumbrado a ver como la ramificación más grande. Usted me dice, profe, pero podríamos haber contado de arriba para abajo. Sí, también podría haber contado de arriba para abajo, pero al final era la misma cuestión, ya sea de arriba para abajo, o de izquierda hacia la derecha, o de derecha hacia la izquierda, es como lo mismo, porque es como simétrico. Ya, pero supongamos que usted elige la horizontal. ¿Se fijan? Entonces un propano, muy bien, porque 3 carbonos es prop. Ya habíamos dicho que eso hay que aprenderse la memoria. Y es un propano porque tiene solo el enlace simple es carbono-carbono. Es un alcano, saturado. ¿Ya? Por lo tanto, tiene 2 metiles en un propano. O sea que la respuesta correcta es 2,2, muy bien, dimetilpropano. O sea, alternativa D de dedo. Súper. Ya, este ejercicio es de nivel básico. Se lo advierto al tiro, chiquillas y chiquillos. Este nivel básico, les puede salir algo así. ¿Ya? Para alguien que sabe química orgánica, esto que les estoy mostrando es súper sencillo. Para alguien que sabe, ¿sí? Un alumno que no sabe nada de orgánica, no sé cómo podría contestar esto. Yo creo que no podría contestar esto porque no tendría cómo saberlo. Pero si ustedes tenían un básico de nomenclatura yupa, deberían haber sido como, entre comillas, capaces de contestar este ejercicio. Entonces, el que les mostré antes era más difícil que este, de hecho. El que les mostré antes era más difícil que este. Pero quiero que vayan viendo cuál es el nivel, ¿sí? Ya, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. A ver. Voy a borrar aquí. Ya, este ejemplo dice, ya, acá dice módulo electivo, pero da lo mismo, chiquillos, porque da lo mismo. Yo le estoy trayendo aquí. Esta pregunta es de módulo común, igual. Dice, al reemplazar todos los átomos de hidrógeno del metano, al reemplazar todos los átomos de hidrógeno del metano por grupos etilos. Entonces, si se fijan aquí unas compañeras o compañeros suyos que llegaron recién y que no saben todavía los grupos radicales. O sea, si no saben los grupos radicales, ¿cómo van a contestar este ejercicio? Se necesita que alguien diga, ah, sí, el etil es un radical derivado del etano.
SH3, CH2, eso es etil, es un radical. Ah, y el metano yo me acuerdo que es CH4, es un hidrocarburo que tiene un carbono y 4 hidrógenos. O sea, en el fondo como que parte se supone que uno tiene ese supuesto básico. Si alguien de ustedes no sabe de orgánica y está viendo estos 3 ejercicios y no sabe cómo hacerlo, yo quiero que vea que este es el nivel que debería manejar antes de dar la prueba. Antes de dar la prueba tiene que saber hacer estos ejercicios que estoy mostrando aquí, ¿se entiende? Ese es el nivel. Y los que han estado conmigo y ya saben orgánica, porque ya sea que lo vieron en el colegio o porque han repasado conmigo, les he pasado la materia de orgánica, este es como el nivel que les puede salir. O sea que no es un nivel muy complejo para cuando ustedes manejan el tema, a eso me refiero, porque si no lo manejan estamos hablando de otra cosa, pero yo digo que si manejan el tema, este es como el nivel, ¿se fijan? De hecho, esta pregunta salió en módulo lectivo el año 2000, es una prueba antigua, el año 2014, pero quiero que vean que en el fondo no es un nivel tan complejo, porque si lo pusieron en el electivo más encima ese año, imagínense, lo pusieron en el electivo, era como que lo tiraron para electivo más encima, ¿ya? Pero yo se los traigo a colación porque considero que es mejor tener un estándar alto que un estándar bajo, ¿ya? Ya, a mí me imagino que llegaron a la respuesta por un tema de tiempo, chiquillos, porque ustedes saben que las clases la tenemos más cortita. Si yo tengo un metano, ¿no es cierto? Y yo lo reemplazo por CH3, CH2, me va a quedar, ¿no es cierto?, un hidrocarburo completamente distinto, po. Me va a quedar esta cuestión. Ay, chuta. Me va a quedar esta cuestión. Me va a quedar un hidrocarburo diferente, me va a quedar un hidrocarburo grande. Se parece un poco al que les mostré anteriormente, solo que el otro era más chico, este es más grande. Pero es como la misma cuestión, es como un hidrocarburo simétrico en forma de cruz, que es equidistante. O sea que estos tipos repiten las preguntas, eso es lo que quiero decir. Una pregunta del año 2014, ligeramente modificada, corresponde a una pregunta del año 2020. Entonces estos tipos repiten preguntas. Por eso que si ustedes preparan bien la prueba, están al otro lado, chiquillos. Si saben hacer los ejercicios de EMRE, esto que les estoy mostrando a ustedes, entonces les va a ir bien. Así que necesito que vayan relajando la vena, ¿ya? Ya, por lo tanto, la cadena principal, si yo estoy diciendo que es simétrica totalmente, ya sea de arriba para abajo, de izquierda a la derecha, da lo mismo, es igual en longitud. La cadena principal, supongamos que sea esta, tiene 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, o sea que es un pentano. Por lo tanto, tengo radicales aquí que serían 2 etiles en posición 3, o sea, 3,3 dietil pentano, alternativa D de dedo. Fíjense que es como un clon esta pregunta, o sea, no es un clon, pero es como la pregunta de este año, del año de la pera, del 2014, ¿no es cierto? Se expandió al año 2020, con una modificación, solo que se achicó, pero es como la misma idea, ¿se entiende? Por eso les digo que se van repitiendo las preguntas. Ya, y para cerrar la clase, chiquillos, insisto, no se angustien los que no saben nada. Le estoy colocando aquí el nivel, el estándar al cual tienen que llegar. Esto no es complejo una vez que ustedes manejan el lenguaje y el idioma. Si usted no maneja el idioma, claro que va a ser difícil comprenderlo. Pero una vez que lo llega a manejar, esto va a ser muy fácil. Y los que sí han tenido clases conmigo o sí han visto orgánica, se van a dar cuenta que esto es un nivel que les puede salir en la prueba, que es un nivel estándar. Yo no sé si lo encuentran muy difícil, chiquillos. Al menos los que saben algo de orgánica lo encuentran muy difícil esto. El nivel lo encuentran muy complejo de las preguntas que estoy mostrando. No, la verdad es que no, profe. Yo me pasa lo mismo a veces, yo me tiendo a confundir si es más pequeña la estructura, ahí como que tiendo a divagarlo, pero si me dan una cosa gigante, como que siento que no es difícil. Sí, había otro ejercicio que, sí, pues no, sí es verdad, Amaro, sí, cosas gigantes no les van a salir, se lo he dicho. Ya, este ejercicio creo que se los proyecté la semana pasada, pero se lo voy a mostrar igual nuevamente, y con esto cerramos. Ya, acá tienen un ejercicio, fíjense que está la simbología de los palos. Ya les dije que, olvídense que, o sea, les pueden poner la estructura expandida, pero le pueden también poner una cuestión así como un serrucho, como un triángulo, como un cuadrado, ¿ya? Y le tienen que poner el nombre a la estructura. Entonces, por eso les digo, yo no sé si creen o sienten que esto es muy complejo para los que saben orgánica. Los que no saben orgánica, como les dije, también quiero que no pierdan,
no se asusten, pierden el miedo porque en realidad las preguntas se repiten y es la idea de manejar el lenguaje lo que necesitan saber. Ya, muy bien. Entonces, fíjense acá. Tenemos que buscar la cabeza de la cuncuna. La cabeza de la cuncuna es lo que está más cerca de un extremo. Entonces, aquí sabemos inmediatamente que el doble enlace es lo que nos va a dar la jerarquía para identificar la cabeza de la cuncuna. O sea que la cabeza de la cuncuna está más cerca, ¿no es cierto?, de este lado, ¿no es cierto? Ahí está la cabeza, el ojo y la antena, que del otro. Entonces, acá está el doble enlace, ¿no es cierto? Entonces, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7. Cada vértice es un carbono. O sea que tiene 7 carbonos, es un hepteno, porque tiene 7. 7 es hept. Y se lo tienen que aprender de memoria, ¿sí? Y tengo un enlace doble que estaría en posición. Enlace 1, enlace 2, enlace 3. O sea, 3 hepteno. Como bien decían en el chat, varias acá, la respuesta es la alternativa C de casa. ¿Se fijan? Entonces quiero que entiendan que el nivel oscila entre básico y nivel mediana de complejidad. En mención me podrían poner una pregunta ya más cabrona, si ustedes quieren, lo frecuente, pero este es como el nivel que les podría salir, chiquillos. Entonces yo necesito que esto es como el piso mínimo que tienen que saber. Entiendan una orgánica, este es el piso mínimo, a partir del cual ustedes deberían empezar como a avanzar, sobre todo si son de mención química, este es como el piso mínimo que deberían manejar, ¿ya? Ya, chiquillos y chiquillas, entonces lo tenemos que dejar hasta aquí por un tema de tiempo. Yo me tengo que ir lamentablemente porque hago clases en otro lugar, así que me despido y nos estaríamos viendo mañana. Un abrazo y espero que les haya servido esta clase, ¿ya? No se olviden de ir a la clase de la profe Caro en un ratito más, ¿ya? Chao, profe, Así que cuídense, que eso, esté cuídense, bien. ánimo y nos estamos viendo, ¿ya? Chao, chao, que estén bien, chao, chao, cuídense, chao, chao, nos vemos, chao, chao.